Amigos de Crónicas Páscuaro, nuevamente con el gusto de saludarlos, con el gusto de comentar temas que seguramente, o así esperamos, sean de su interés. Temas de lo que acontece en la vida local, estatal, nacional e internacional. Asuntos que en los tiempos actuales tal parece que nos hemos estado acostumbrando a perder la capacidad de asombro y a trivializar lo trágico. Pero sí es un mundo que nos tocó vivir por esos tiempos, y por eso, amigos y amigas, el día de hoy hemos preparado para todos y cada uno de ustedes estos temas. Hoy trataremos un tema pues que está en la intención de la gente en estos momentos donde se hablan de muchas cosas, pero que a ciencia cierta no hay alguien que dé luz a la verdad de los acontecimientos. Recordemos que mataron a un candidato a la presidencia de la República allá por 1994, y se supo que hubo balas, se supo que hubo asesinos, pero nunca se supo quién dio la orden y de dónde provenía. Posteriormente, un connotado político del PRI en ese tiempo, Ruiz Massieu, se dio también que cayó avasallado con las armas de no sabemos quién, y se especuló mucho, echaron a la cárcel a bastantes, pero que finalmente sigue la gente preguntándose qué es lo que pasó. Y así recurrentemente en México han estado sucediendo cosas de que se sabe que ocurren, pero no se sabe por qué ocurren. Lo más sonado en los últimos tiempos es la muerte del preclaro dirigente, luchador social y presidente municipal de Uruapan, don Carlos Manso Rodríguez, que cayó abatido por las alas criminales en un acto cobarde, en un acto deleznable, y que rápidamente taparon las evidencias de los que lo hicieron. Primero fue uno, luego fueron otros dos más, y finalmente no se sabe quién mandó cometer ese atroz crimen. Ahora que la derecha pues toma como bandera la estrategia de Carlos Manso, y que dista mucho de lo que hacen con lo que Carlos Manso pretendía. Y para esto, amigos y amigas, el día de hoy hemos preparado un documento donde se pretende llevar a cabo una lectura sobre esto, para que usted tenga también, aparte de la óptica que aquí le damos, que tenga la óptica de más gente que participe en esto. Vamos a pedir aquí a nuestro equipo técnico que nos ayude a localizar el texto, porque como no son teléfonos particulares, el nuestro se nos quedó por allí. Y ahora sí, empezamos a leer, amigos y amigas, el documento que se preparó para todos ustedes. La muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, no solo abrió un vacío de poder, destapó también una herida en la que México lleva tiempo ocultando bajo diversos culpables fáciles y respuestas improvisadas. El asesinato cruel, directo, impune, ha detonado una cadena de tensiones que hoy alcanzan a la ciudadanía y a una juventud que se encuentra atrapada entre la indignación y la confusión, entre la protesta legítima y los grupos que buscan capitalizar el caos. Porque aunque se sepa quién disparó, no se sabe nunca quién mandó disparar. Ese es el fondo que las instituciones siguen sin tocar. En lugar de respuestas, se manipulan los grupos estridentes desde colectivos improvisados, como esa generación Z, malentendida, hasta figuras caricaturescas que se autoproclaman líderes sociales mientras imitan símbolos ajenos
como piratas con sombrero de paja. El resultado, una versión frágil y trastocada de identidad. Copiar gestos externos mientras se olvidan los propios referentes. México no necesita colocar discursos, necesita recordar su historia y a quienes fueron borrados de ella. Las voces incómodas, los héroes anónimos que moldearon el país, pero que quedaron fuera del relato oficial. La politización de la juventud debería ser una buena noticia, pero cuando se alimenta más de consigna que de estudio, la energía se dispersa y en ese vacío se asoma otro actor que ha fallado: la familia. Cuando las escuelas enseñan sin formar y los hogares acompañan sin guiar, el resultado es una generación que exige justicia, pero sin brújula, para distinguir quién realmente la busca y quién solo la simula. Mientras tanto, el país se consume en bloqueos, vehículos incendiados y carreteras sitiadas, mientras las desapariciones y asesinatos se desbordan. Y sí, el gobierno federal ha sido lento, casi negligente, en articular una estrategia real. El plan de pacificación para Michoacán apenas aparece cuando debió haber nacido al inicio del sexenio anterior. No ahora que la violencia ya le comió la mesa. Las causas importan, pero también importan las acciones. Y durante años se eligió aplazar lo urgente para administrar lo conveniente. En medio del vacío, la derecha tomó la muerte de Carlos Manzo como bandera, no para continuar su llamado a enfrentar la delincuencia de manera seria, sino para torcer su memoria hacia una agenda de confrontación. En la marcha pasada quedó claro, quedó de manifiesto quienes buscaban justicia y paz y se apartaron cuando los grupos de choque, los porros, tomaron el control. Lo que pudo haber sido un acto cívico terminó siendo un simulacro de cuartelazo, una advertencia de lo que ocurre cuando el enojo se mezcla con la manipulación política. Michoacán no está viviendo solo una crisis de seguridad, está enfrentando una crisis de sentido, y en momentos así los países corren el riesgo de extraviarse. Por eso, antes que consignas se necesita lucidez, antes que bandera, responsabilidad, porque de nada sirve exigir un nuevo país si quienes lo habitan ya perdieron la capacidad de verse unos a otros sin miedo. Y quizá allí esté el fondo. A veces los pueblos no se derrumban por lo que les sucede, sino por lo que dejan de comprender. Hasta aquí la lectura, amigos y amigas de Crónicas Pátzcuaro. Es difícil hacer análisis en estos tiempos, cuando todos dan su opinión, cuando se convierten en opinólogos y se convierten en personas, entre comillas, duchas para expresar, pero que en los hechos solamente saliva y discurso vacío para llenar tal vez espacios publicitarios que siempre llegan siempre al mismo objetivo. México necesita levantar la voz, pero levantarla con razón, con organización y con justicia. Como decía en el documento, tenemos héroes que han sido olvidados, tal vez porque no combinan los intereses de los gobernantes, pero tenemos ejemplos claros como Ricardo Flores Magón, como los hermanos Cerdán, como tantos y tantos héroes anónimos que entregaron la mejor de 100 los tiempos difíciles en las diferentes etapas de la historia, pero solamente desenterrando las ideologías que muchos sepultaron. Creemos que es cuando la escuela debe fortalecer los triunfos de aquellas luchas y enfrentarse a nuevas realidades. Educando desde la casa, educando desde la escuela. La cadena que debe ser punto de partida y principio y fin de toda acción. Amigos y amigas de Crónicas Pátzcuaro, les damos infinitamente las gracias y les deseamos que a la hora de la comida Dios bendiga sus alimentos, como también bendiga las manos que lo preparan. Que
Que tengan todos una buena tarde y buen provecho.